A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, ¿qué tal? Como siempre, sean bienvenidos a este su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden sintonizar en vivo a través del Periscope y a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, hoy vamos a conocer en detalle todo lo relacionado con uno de los trastornos digestivos más comunes, como lo es la gastritis. Es raro, Marilia, que nosotros no habíamos tocado este tema, ¿no? Sí. Y es tan común la gastritis, ¿no? Y tan común, y aquí la paciente que la tenemos que siempre sufre el estómago. Así es, me extrañó de verdad que no habíamos tocado la gastritis. Bueno, pero para hablar sobre este tema, que es bien interesante y que seguro muchos de nuestros oyentes están afectados por el mismo, nos acompaña aquí en el estudio Karen Velázquez, médico internista y gastroenterólogo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Doctora, vamos a, como siempre, nuestra dinámica, un poco en la parte conceptual, antes de entrar en detalle, a conocer de qué se trata esta enfermedad. ¿Qué es la gastritis? ¿Por qué se produce? La gastritis es una enfermedad inflamatoria que puede ser reciente, aguda o crónica, es decir, de larga data, de la mucosa gástrica. Es una inflamación que, como toda inflamación, pues produce síntomas de dolor, produce síntomas de molestias en la parte alta del abdomen, que es lo que nosotros pues comúnmente denominamos la boca del estómago, que esa no es su localización anatómica, pero para que todos tengan una referencia de la ubicación de la molestia. Muchas personas, o en el común de hablar, siempre hablamos que la gastritis es producto de malos hábitos alimenticios, exceso de bebidas alcohólicas. Bueno, ¿qué tan de cierto es eso? Es una enfermedad multifactorial. Existen factores endógenos, es decir, propios del paciente, como exógenos, es decir, externos. Los factores endógenos, pues, por supuesto, incluyen procesos de secreción, sobresecreción de ácido, es decir, secreción ácida mayor de la habitual, la secreción biliar también puede influir. Sin embargo, en nuestro medio, pues definitivamente la influencia de los factores exógenos es importante. El uso y abuso de ciertas sustancias, como por ejemplo drogas, bebidas alcohólicas, incluso el consumo habitual de ciertos medicamentos. Sobre todo se conocen que los medicamentos que mayormente producen gastritis, síntomas de gastritis, son los antiinflamatorios no esteroideos, los que comúnmente compramos en la farmacia sin prescripción y los utilizamos para el dolor. Estos medicamentos pues ejercen un efecto no solo local, es decir, que la propia pastilla tiene factores de daño a la mucosa del estómago, sino que a nivel sistémico, es decir, a nivel general, producen o inhiben la producción del moco, que es el protector del estómago. También pues existen factores externos como los hábitos alimenticios, pacientes que tienen un alto consumo de especias, por ejemplo, pimienta, picantes, exceso de cítricos, alimentos ácidos, vinagre, también puede influir en el daño de la mucosa gástrica. Claro, doctora. ¿Y estos síntomas cuáles son? Porque decimos a veces, bueno, me arde el estómago, como usted bien lo decía, en la boca del estómago, siento como una quemazón, pero ¿cuáles son, en verdad, los síntomas de una gastritis para yo decir, bueno, sí, efectivamente hay una gastritis allí? Típicamente la gastritis tiene un dolor de carácter urente. El carácter urente es carácter quemante, se describe como ardor, como sensación de quemazón, y ese dolor típicamente ocurre inmediatamente después que el paciente ingiere alimentos, ya que cuando el alimento ingresa al estómago, pues se desencadena una serie de procesos que inducen la producción de ácido para comenzar el proceso digestivo. Estas molestias no solo ocurren, son tipo dolor, sino que el paciente puede experimentar una dificultad para digerir o sensación de digestión lenta, puede presentar una sensación de llenura precoz, es decir, está comiendo y siente que se llena antes de lo que debería. Sin embargo, existen muchos casos y existe una gran proporción de casos en pacientes que tienen gastritis asintomática. Es posible que
pacientes acudan a la consulta por chequeos endoscópicos habituales y se encuentre que pueden tener gastritis o pueden tener úlcera gástrica. Y estos pacientes no tienen síntomas. Entonces es muy importante que la audiencia sepa que el hecho de tener síntomas no necesariamente va a conducir a hallazgos endoscópicos. Es decir, yo hago una endoscopia en un paciente que tiene muchos síntomas de dolor, muchos síntomas de gastritis y no necesariamente voy a encontrar un Pero lo daño importante evidente. allí, y me quedo con esta reflexión que está haciendo la doctora, es inmediatamente que tengas los síntomas tienes que acudir a un especialista, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Porque no se puede el dolor dejar de la pasar. gastritis, el problema es que el dolor de la gastritis puede confundirse con otras, A o eso me con refiero. síntomas de otras enfermedades. Y no automedicarse porque caemos siempre, no, tómate esto, tómate aquello. Y puede ser contraproducente, porque me imagino que cada caso es muy particular. Cada caso es individual. La tendencia generalmente es tomar lo que mal llamamos protectores gástricos, que son inhibidores de la producción de ácido, pero no todos los casos se resuelven. Entonces, como yo les he comentado en otras oportunidades, cada caso es individual. Y sí, pueden tomar medicamentos de libre prescripción. Sin embargo, en lo que ven que esos medicamentos no tienen ningún tipo de efecto en los ¿Qué síntomas. tanto tiempo puedo esperar yo si tengo estos síntomas, tomo estos tipos de medicamentos y no evoluciona, o sea, no evoluciona para mejorar en todo caso, sino que sigue el dolor? ¿Cuánto máximo debería esperar? 48 horas máximo. Sin embargo, hay que saber reconocer bien el dolor. Por ejemplo, si ese dolor en la parte alta del abdomen no es de carácter quemante, no es tipo ardor, sino que es un dolor opresivo, pues inmediatamente debe consultar al médico, ya que los dolores cardíacos de cardiopatía isquémica o pacientes que pueden tener riesgo para tener infarto son de carácter opresivo y pueden también ocurrir o ser percibidos en la parte alta del Claro, abdomen. se pueden confundir. La Exacto. diferencia aquí es el ardor. El ardor, tiene un dolor de carácter quemante, un dolor que no se irradia. Generalmente el dolor producido por gastritis no es un dolor que se irradia. ¿Ok? Otros dolores, pues bueno, pueden presentar Y esto puede irradiación. durar durante todo el día la persona, las 3 comidas al día. Casi siempre el dolor de la gastritis se exacerba, es decir, aumenta con la ingesta de alimentos. De hecho, la literatura anterior describía que los pacientes con gastritis eran pacientes delgados, porque evitaban comer para no tener dolor. Evitaban comer para no Pero tener ¿por qué dolor. esto? ¿Por qué esa relación del dolor cuando comen? Por lo que te describí anteriormente, y es que cuando uno ingiere el alimento, inmediatamente se desencadena la producción de ácido en el estómago. Y si uno tiene erosiones en el estómago o tiene un daño en la mucosa, pues evidentemente ese ácido va a producir ardor, va a producir, es como poner limón en una herida. Claro, ahí lo entendemos. Y cuando hay reflujo, doctora, ¿qué podemos decir allí? ¿Es reflejado también a la gastritis o son dos conceptos diferentes? Son dos conceptos diferentes. El reflujo gastroesofágico es la regurgitación del ácido hacia el esófago, inclusive si es muy fuerte hacia la boca, hacia la faringe, y casi siempre se produce es por un déficit funcional del esfínter, es decir, de la válvula que divide el estómago del esófago. Y no está relacionado con dolores, te puede dar reflujo sin tener dolor. El reflujo puede relacionarse con dolor cuando el ácido que se regresa al esófago produce quemaduras. El esófago no está diseñado, o el revestimiento del esófago, la mucosa del esófago, no está diseñado para soportar ese ácido, a diferencia del estómago, que el estómago tiene unas células que tienen una morfología distinta y que tienen células productoras de moco que hacen ese equilibrio. Claro. Así como el estómago produce ácido, también produce moco y se crea un equilibrio, produce moco y bicarbonato. El esófago son células planas y no producen ese tipo de secreción protectora. Entonces es más probable que el esófago pues se queme y se produzca con el reflujo ardor. Claro, evidentemente. Ahora, doctora, la gastritis, ¿podemos hablar de un solo tipo de gastritis o hay una clasificación de la gastritis? Existen múltiples clasificaciones de gastritis. ¿Cuáles son las más comunes? La clasificación ya que uno puede comentar de forma cotidiana es la gastritis aguda, con relación a su inicio, al tiempo de evolución. Agudas, que son de inicio reciente, o crónicas, es decir, que tienen mucho tiempo. Dependiendo de estas causas, pues podemos tener gastritis
producida por químicos, por ejemplo, pacientes que de forma accidental o intencional ingieren, por ejemplo, cáusticos, detergente, cloro, pacientes que ingieren este tipo de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, ingestas agudas de alcohol. El alcohol es un irritante de la mucosa gástrica por radiación, etcétera, o gastritis crónica. Y la causa más frecuente de la gastritis, y hay que nombrarla aquí, es el Helicobacter pylori, que es la infección por Helicobacter pylori, que es la principal causa de gastritis crónica a nivel mundial. Que esto nos puede llevar a una úlcera, ¿no? Sí, el Helicobacter pylori pues tiene una alta incidencia y se describe como la causa principal o la que causa los mayores casos de gastritis y de úlcera gástrica. ¿Y cómo llega mundial. este virus a...? Es una bacteria. Es una bacteria. ¿Cómo llega al organismo? ¿Por dónde puede llegar? La vía de transmisión principal es la fecal oral, es decir, aguas contaminadas con heces de personas que tienen Helicobacter pylori. Digo personas porque el reservorio principal del Helicobacter pylori es el ser humano. No hay animales que transmiten Helicobacter pylori. Importante ese dato. Entonces, el agua que consumimos tanto directa o indirectamente, bien sea porque lavamos o porque los vegetales están contaminados, claro, etcétera, ingerimos esta bacteria y esta bacteria pues coloniza principalmente el estómago. Claro, hay la reflexión de volver a lo que siempre decimos, el lavar bien los alimentos, la higiene de los alimentos. Porque, hervir el agua. Exactamente, que ya lo hemos recomendado aquí. Ya vemos una causa por la que debemos estar pendientes y alerta, porque no es cualquier cosa lo que estamos hablando. Exactamente. ¿Ok? Nosotros a esta hora, amigos, vamos a hacer la pausa. Estamos conversando con Karen Velázquez, médico internista y gastroenterólogo, sobre el tema de la gastritis, causas, consecuencias. Por supuesto, después de la pausa venimos con más detalles de este tema. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando un tema bien interesante de salud, como es la gastritis, sus causas, sus consecuencias. Por ello nos acompaña acá en el estudio Karen Velázquez, médico internista y gastroenterólogo. En la parte anterior estábamos hablando una parte importante, que es una de las principales causas de la gastritis, como es la bacteria Helicobacter. Quisiera que nos ampliara más sobre esta causa y qué tan mortal puede ser en las personas. Bueno, sí, estábamos hablando del Helicobacter pylori como causa de gastritis y
la forma de transmisión. Es importante que todos sepamos que el Helicobacter pylori es de alta prevalencia, es decir, que es muy frecuente la infección por Helicobacter pylori en nuestro medio y a nivel mundial. El 70% de la población mundial, incluyendo los países en vías de desarrollo, tiene el Helicobacter pylori y solamente la mitad de la población presenta síntomas. Los síntomas son típicos de la gastritis e inclusive los pacientes pueden desarrollar úlcera gástrica y pues su detección es muy importante, ya que no solo es causa de gastritis y de úlcera gástrica, sino que ya se ha determinado que el Helicobacter es un carcinógeno tipo 1, según la Organización Mundial de la Salud, como el tabaco. Es decir, la presencia de Helicobacter pylori aumenta el riesgo a tener cáncer gástrico, así como el tabaco, el fumar, aumenta el riesgo a tener cáncer de pulmón. No todos los pacientes que fuman van a tener cáncer de pulmón, al igual que no todos los pacientes que tienen Helicobacter van a tener cáncer gástrico, y no todos los pacientes que tienen cáncer gástrico es por Helicobacter pylori. Claro. Entonces son varios. Pero eso lo digo para aclarar bien este punto y que no existe una alarma masiva por eso. Pero simplemente para que sepan que al igual que el tabaco aumenta el riesgo de tener cáncer de pulmón, el Helicobacter pylori aumenta el riesgo a tener cáncer gástrico. Es muy importante que como parte del diagnóstico de las causas de la gastritis, aparte del interrogatorio y de la consulta médica, pues se detecte la presencia de Helicobacter pylori, ya que la indicación del tratamiento adecuado, que son esquemas muy específicos que ya están bien establecidos, con la indicación de ese tratamiento y el cumplimiento a cabalidad de ese tratamiento, pues puede mejorar la gastritis. ¿Y cómo se diagnosticaría esta bacteria, doctora? Así como me lo está diciendo, no hay pacientes que presentan síntomas. ¿Cómo sería un diagnóstico o un chequeo anual? ¿Cómo hago para yo saber si tengo...? Bueno, casi siempre el paciente que acude a consulta acude por síntomas y la mejor manera de diagnosticar la presencia de Helicobacter pylori es a través de la toma de biopsia del estómago a través de una endoscopia. Claro. Sin embargo, hay otros casos, por ejemplo, hay niños, casos en pacientes infantiles, pacientes muy pequeños, que quizás la realización de una endoscopia puede ser muy invasiva, pero con pruebas de sangre se pueden detectar. La pregunta es, ¿por qué si existen pruebas de sangre para el Helicobacter pylori es necesario hacer una endoscopia? Y ahí entramos en términos estadísticos. La prueba de sangre es sensible, es decir, te dice cuando tienes Helicobacter pylori, casi con toda seguridad la prueba va a dar positivo. Sin embargo, si la prueba da negativa, no descarta la presencia de Helicobacter pylori. Entonces, siempre hay métodos alternativos. La detección de Helicobacter pylori en heces, la toma de muestras de sangre para detectar la serología de Helicobacter pylori. También existe una prueba que es la prueba del aliento, que a través se ingiere una pastilla con un reactivo especial y luego se manda al paciente a exhalar y se detecta el Helicobacter pylori en el aliento. Sin embargo, esta prueba se usa más para post-tratamiento. Claro. Doctora, hizo referencia en sus palabras recientes al caso de los niños, ¿no? La gastritis en los niños. ¿Qué diferencia hay? Porque evidentemente el niño no fuma, no toma. ¿Qué puede disparar la gastritis en un niño? ¿Y cómo sería el tratamiento para ellos? La causa más frecuente de gastritis en niños, aunque bueno, recuerdo que yo no soy gastroenterólogo pediatra, pero la causa más frecuente de gastritis en los niños es el Helicobacter pylori. Existen otros factores como por ejemplo el reflujo biliar, es decir, el retorno de la bilis hacia el estómago puede producir un daño en el estómago. También dependiendo de la edad, porque un niño que ingiere leche materna, un niño que solamente come comidita que le da su mamá y que no tiene condimentos excesivos, pues. Pero si, por ejemplo, el caso, las madres no cumplen regularmente por circunstancias de vida, X situación bien difícil, no lo alimentan regularmente a la hora, ¿eso puede generar algún tipo de llevar a la gastritis al niño? Sí, bueno, definitivamente si el niño pasa muchas horas en ayuno puede tener un daño en la mucosa gástrica, porque en la mucosa gástrica se siguen produciendo, a pesar de que no en la misma proporción
que cuando comemos no existe producción de ácido en la misma proporción que cuando comemos, siempre existe una producción basal de ácido, pues en la medida en la que el niño pues esté más tiempo en ayuno, pues esa mucosa va a quedar expuesta mayor tiempo a este tipo de secreción. Es decir, el estómago está en movimiento siempre. Exactamente. Independientemente de que no comas a las horas. Exactamente, y está produciendo secreciones quizás en menor cantidad, pero las sigue produciendo. Es importante que se sepa que la causa principal de gastritis en niños pequeños es el Helicobacter pylori transmitido por la mamá. El Helicobacter pylori también se puede transmitir vía oral. Se ha descubierto Helicobacter pylori en salivas o en la secreción bucal de las personas, y también a través del aliento pues la mamá puede exhalar bacterias, y a través de esa forma pues el niño puede estar expuesto a independientemente que esté bien cuidado, que esté todo aquello, puede estar la bacteria allí, porque la mamá le sopla la sopita, por eso exacto. Por eso es los alta cifra, ¿no?, besitos de personas que tienen ese virus. Sí, de hecho en pacientes que son refractarios a tratamiento, pacientes que no responden adecuadamente al tratamiento contra el Helicobacter pylori, yo casi siempre mando a hacer una detección en sangre de Helicobacter en la pareja. Claro. Precisamente porque esa puede ser la causa de la reinfección. Y hablando de eso del tratamiento, una vez diagnosticada la persona con gastritis, ¿cómo es ese tratamiento? Bueno, como les he dicho, cada tratamiento viene enfocado de acuerdo al paciente. El tratamiento para el Helicobacter pylori tiene esquemas de antibióticos bien especificados. Casi siempre el esquema incluye 2 antibióticos, incluso hasta 3 antibióticos más el inhibidor de la producción de ácido. Pero eso se aplica a casos particulares dependiendo de cada paciente. Uno decide el esquema de tratamiento, de si es primera línea, segunda línea, terapia secuencial. Lo importante es que todo paciente con gastritis, no solo el que tiene Helicobacter pylori, tiene que tener medidas básicas y cambios de hábito. Es decir, pacientes que, por ejemplo, tienen gastritis medicamentosas o gastritis por determinados fármacos, deben suprimir la ingesta de este tipo de fármacos, por ejemplo, los pacientes que ingieren antiinflamatorios en exceso, o acompañar esta administración de fármacos con otros medicamentos que ayuden a proteger la mucosa. Pero ahí me entra gástrica. una pregunta, o sea, me da curiosidad porque se supone que estos medicamentos los receta un especialista, una persona, y las reacciones negativas que pueda tener ese paciente la expresa ese médico, y el médico debe estar claro que puede ser por eso. Ese tipo de relación, ese tipo de control, ¿lo tiene que tener el médico? Evidentemente lo tiene que tener el médico, pero la persona tiene que expresarlo. Claro. Lo que pasa es que casi siempre el paciente llega medicado, porque nosotros estamos en un país donde lamentablemente, no lamentablemente, pero los medicamentos se venden a libre prescripción, es decir, los pacientes no necesitan prescripción para comprar ciertos medicamentos. Entonces nos quedan 30 segundos para que nos sus redes sociales. Mis redes sociales, @gastrolea, tanto en Twitter como en Instagram, estamos a la orden. Y puntos de contacto. Yo estoy en la clínica Sanatrix, consultorio 126, piso 1, a la orden para lo que necesiten. Así es. Bueno, le damos las gracias a la doctora Karen Velázquez, médico internista y gastroenterólogo. Hoy nos acompañó y nos dio todos los detalles con respecto a esta enfermedad gástrica, como es la gastritis, sus causas, sus consecuencias. Bueno, y a estar pendiente y a prevenir, ¿no? Y a comer mucha lechosa. Exacto. Mucha lechosa porque, y eso no es cara, ¿no? No es tan asequible. cara. Bueno, estuvimos trabajando para ustedes en la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Sarcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y vernos en vivo en nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve.